¿Cómo pudo Jesús ser un niño sin pecado? Pastor Robert Wieland. Capítulo 5. ¿Cuán profundo es el pecado en la naturaleza humana? ¿Y cuán profunda es la limpieza que Cristo hace de él? La conocida definición de pecado es transgresión de la ley. La palabra en griego traducida de esa frase, de 1 de Juan 3:4, es anomia, la cual significa un estado de rebelión contra la ley de Dios y no solamente un acto. Toda la cabeza está enferma y todo el corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida y contusiones y podridas llagas. Isaías 1, 5 y 6. Yo he sido formado en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Pero Pablo deja claro que la posesión o asunción de una naturaleza pecaminosa no es en sí misma pecado. Muchos asumen superficialmente que cualquiera que tenga una naturaleza pecaminosa tiene que participar automáticamente en pecado. Es verdad que todos los caídos hijos e hijas de Adán así lo han hecho, pero no es verdad de él que tomó la simiente de Abraham, del que fue hecho de la simiente de David, de acuerdo con la carne, y sin embargo fue sin pecado. Y aquellos que vivirán a la vista de un Dios santo sin un mediador, a través del tiempo de angustia, aún retendrán su carne pecaminosa, mientras por otro lado, habrán vencido así como Cristo venció. Note cómo Pablo enfatiza que el pecado es volición más bien que herencia genética. En tiempos pasados, anduvisteis de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora trabaja en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros nos conducimos en tiempos pasados en los deseos de nuestra carne, obedeciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, así como los demás. Efesios capítulo 2, 2 y 3. Pecado no significa una naturaleza que es tentada por los deseos de nuestra carne. Es obedecer los deseos de la carne y de la mente. Argumentar de otra manera es concordar con la herejía de la carne santa. La enseñanza dada en relación al término carne santa es un error. Todos pueden obtener corazones santos, pero no es correcto querer tener en esta vida carne santa, porque no podemos tener perfección de la carne, sino que debemos tener perfección cristiana del alma. Debido a que tenemos carne o naturaleza pecaminosa, conocemos deseos que nacen del interior de nuestra carne, y sin embargo, por la gracia de Cristo podemos tener corazones santos. No necesitamos obedecer esos deseos. Aquellos que andan de acuerdo al curso de este mundo, los hijos de la desobediencia que se conducen a sí mismos en los deseos de la carne, obedeciendo los deseos de la carne y de la mente, son por naturaleza hijos de la ira. Nosotros estamos encerrados en la ira como resultado de nuestras elecciones de desobediencia. Algunos suponen que si Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, Él también habría sido automáticamente por naturaleza hijo de la ira, y debería morir por su propio pecado. Pero esto no es verdad si Él condenó el pecado en la carne, y escogió decir no a la tentación. Todos han pecado, dice Pablo. Eso quiere decir que todos los que han obedecido los deseos de la carne y de la mente. Esto nos da propensiones hacia el pecado, las cuales Cristo no tuvo, porque Él no obedeció los deseos de la carne. Nunca, en ningún sentido, deje la más mínima impresión en las mentes humanas de que hubo una mancha o una inclinación hacia la corrupción en Cristo, o que Él de alguna manera se rindió a la corrupción. Su fe no vaciló en ningún momento. En ninguna ocasión hubo una respuesta a las múltiples tentaciones de Satanás. Nunca se puso Cristo en el terreno de Satanás para darle alguna ventaja. Esto debería explicar la cita de Elena de White. Ni por un momento hubo en él una propensión al mal.
Nuestra rendición a los malos deseos ha pervertido cada aspecto de nuestro ser de tal manera que, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada nuevo en nosotros. Pero no fue así con él. Anomía casi siempre es traducida como iniquidad en la versión de King James. Una vez se traduce como injusticia. Ninguna es usada para la naturaleza pecaminosa caída heredada. En 2 de Corintios 6:14, se la asimila con la incredulidad. Romanos 14:23 nos da de hecho una definición más profunda de pecado. Lo que no proviene de fe es pecado, y la fe de Cristo nunca vaciló. En Mateo 7:23 y 13:41, anomía es algo que uno ejecuta. En Mateo 23:28 es hipocresía. En todas las otras partes en el Nuevo Testamento, anomía es una rebelión volitiva del corazón contra Dios. Describe aquella actitud del corazón bien profunda en los recesos psíquicos del alma que es enemistad contra la ley de Dios. Esa ley se expresa como ágape. Romanos capítulo 13, versículo 10, Romanos 8:7. Si se entiende como fe, una apreciación del corazón de ágape, debemos concluir que pecado es nuestra profunda, universal resistencia del corazón natural al ágape. Una anomía tal lleva naturalmente frutos de desobediencia a la ley de Dios en su propósito, sentimiento, pensamiento, elección y acción. Elena de White también describe anomía como sentimientos y motivos pecaminosos, como también actos externos. Los libros del cielo anotan los pecados que podrían haber sido cometidos si hubiese habido la oportunidad. Esto es un hervidero interno, esperando solamente una oportunidad para aparecer externamente. Pero esto es volicional y no puede ser igualado con las tendencias heredadas o una inclinación hacia el pecado, lo cual puede ser negado o condenado. Note la siguiente cita. El pecado de hablar mal comienza con acariciar malos pensamientos. Un pensamiento impuro tolerado, un deseo no santificado acariciado, y el alma está contaminada. Su integridad está comprometida. Si no queremos cometer pecado, tenemos que evitar rehuir los propios comienzos. Cada emoción y deseo tiene que ser mantenido en sujeción de la razón y de la conciencia. Cada pensamiento no santificado impuro tiene que ser instantáneamente repelido. Mediante la fe y la oración todos pueden alcanzar los requerimientos del pecado. Ningún ser humano puede ser forzado a transgredir. Su propio consentimiento tiene que ser ganado primero. El alma tiene que proponerse el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar sobre la razón, o que la iniquidad pueda triunfar sobre la conciencia. La tentación, aunque sea fuerte, nunca es una excusa para pecar. El Señor sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural, y Él ayudará en cada instante de tentación. Las tentaciones van a llover delante de nosotros, porque a través de ellas seremos probados mientras estemos en esta tierra. Esta es la prueba de Dios, la revelación de nuestros propios corazones. No hay ningún pecado en tener tentaciones, pero el pecado viene cuando cedemos a la tentación. Cada hombre es tentado cuando es arrastrado y seducido por sus propias concupiscencias, cuando es alejado del camino de la virtud y del bien al seguir sus propias inclinaciones. Es un acto de Satanás el que te tienta, pero tu propio acto es ceder. Todo el poder de todas las huestes de Satanás no pueden forzar al tentador a transgredir. Satanás no puede forzar al hombre a hacer lo malo. Él los tienta a pecar y hace parecer al pecado seductor y placentero, pero él tiene que dejar que ellos escojan a través de su propia voluntad si van a hacerlo o no. El hombre es un agente moral libre para aceptar o rehusar. La religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino es el poder que decide, el cual obra en los hijos de los hombres para la obediencia a Dios o para la desobediencia.
A menos que Cristo haya consentido con la tentación, Él no podía ser vencido. El tentador nunca nos puede compeler a hacer lo malo. Él no puede controlar las mentes a menos que éstas cedan a su control. La voluntad tiene que consentir, la fe tiene que soltarse de Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero cada deseo pecaminoso que nosotros acariciamos le proporciona un asidero. Aunque el punto de vista de los ortodoxos, católicos y protestantes es que el pecado se hereda genéticamente, Elena de White nunca usó el término pecado original en un sentido teológico. Aquí está el único lugar donde Elena de White usa la frase el pecado original. Note que ella la usa en un estricto sentido histórico, no en un sentido teológico, y note también cómo ella enfatiza la manera en que se transmite el pecado a través de la historia humana. A través del medio de la influencia. Tomando ventaja de la acción de la mente sobre la mente, el Satanás prevaleció para que Adán pecase. Así, su misma naturaleza humana se corrompió. Y a partir de allí, el pecado ha continuado su trabajo odioso, alcanzando una mente tras otra. Cada pecado cometido despierta los ecos del pecado original. La dependencia mutua es una cosa maravillosa. La influencia recíproca debiera ser estudiada cuidadosamente. Debiéramos saber, sin ninguna duda, en qué lado estamos ejercitando nuestra influencia. Cuando se coloca del lado de lo justo, la influencia es un poder de Dios. Cuando se la coloca del lado del mal, es un poder de Satanás. Un ser humano bajo el control de Satanás se vuelve un medio de tentación para otro ser humano. Así crece el mal en inmensas proporciones. Review on Herald, 16 de abril de 1901. Ninguna palabra en el artículo apoya la idea de una transmisión genética del pecado a través de la reproducción biológica, ya que está hablando acerca del pecado original. Esta habría sido la oportunidad áurea para que Elena de White apoyase el punto de vista ortodoxo de los católicos y protestantes. Note su énfasis. La transmisión del pecado en las generaciones siguientes a las de Adán es específicamente a través del medio de la influencia, alcanzando una mente tras otra. Ella fomenta aquí el estudio cuidadoso de la influencia recíproca. A través de esto, el mal crece en inmensas proporciones. Esto es, la iniquidad abunda. No olvidemos que la influencia comienza a jugar su parte desde el momento de la concepción. La ciencia confirma esto abundantemente. Pablo llega muy cerca del pecado original en la siguiente cita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la obediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5 versículos 12, 18 y 19. Así, Pablo es tan cauteloso como Elena de White, con su luz menor iluminando nuestra visión oscurecida de la luz mayor. El pasaje de Pablo aparece en perfecta armonía con la cita de la Review on Herald expuesta anteriormente. Él está a punto de articular el pecado original. En el verso 12, pero se contiene y dice, la muerte vino por el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Yo iba a decir, en efecto, que el fenómeno de la muerte pasando a todos los hombres requiere una transmisión genética del pecado y de la culpa a través de los genes y cromosomas. Bien, la verdad es que todos pecaron. El pecado es transmitido a través de la dependencia mutua, la acción de una mente sobre otra, alcanzando de una mente a otra de tal manera que cada pecado cometido debilita los ecos del pecado original. La influencia recíproca debiera ser cuidadosamente estudiada. Así el pecado crece en inmensas proporciones. El pelagianismo enseña que cada niño nace en este mundo impecable y neutro, pero se vuelve pecador en cuanto reconoce
Tal como enseña la Biblia, que nacemos pecadores y se apartaron los impíos desde la matriz. Salmo 58:3. Esto se debe a que nosotros somos concebidos y nacemos separados de Dios, desprovistos de ágape, así como somos automáticamente egoístas, y egoísmo es pecado. No hay exención para Cristo, como el santo embrión de un infante. Desde el tiempo en que Él comenzó a vivir, Él es libre de aceptar los resultados de la obra de la gran ley de la herencia, pero sin pecado. Él no va a participar en nuestro pecado a menos que esté en anomía contra Dios, donde Pablo incluye en Romanos 5:12, a todos nosotros en anomía. Cuando él dice todos pecaron, quiere decir claramente que todos participaron. El que Cristo toma o asuma toda nuestra herencia genética no lo hace totalmente humano, así como uno de nosotros, lo cual no puede ser, porque nosotros hemos pecado, y Él no pecó. Nosotros somos solamente humanos, Él es divino humano. La perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo es consistente con su aceptación de nuestra total herencia genética. Pero, ¿cómo puede Cristo ser perfectamente sin pecado mientras Él hereda nuestra naturaleza pecaminosa a través de María? Cuando Jesús era pequeño, aprendió a obedecer a Dios, estudiando su palabra con gran dedicación. Y Jesús crecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Al visitar después el templo, sorprendió a los maestros por su gran